Buenos días, y en 5 sentidos vamos a hablar de seguridad laboral, porque lamentablemente en nuestro país ocurren 40.000 accidentes laborales por año. Un trabajador muere cada 10 días. Los siniestros son prevenibles, pero hay que tomar acciones. Desde el Ministerio de Trabajo, la Cámara de la Construcción y el Zunca unieron esfuerzos para hacer una campaña que se centre precisamente en la importancia de la seguridad en el trabajo. Trabajadores, ministerio, empresarios, todos tienen obligaciones y todos también tienen derechos. El ministerio tiene que controlar, los trabajadores tienen que usar los implementos para cuidar su propia vida y las empresas tienen la responsabilidad de dar todos los implementos, todos los insumos necesarios. Los lugares donde ocurren más accidentes son la construcción, el área rural y ahora también se sumó la actividad portuaria. Como les decíamos, desde estas 3 entidades se unieron e hicieron una campaña pública precisamente para que ocurra esto, que tu trabajo más importante es proteger la vida. Comenzamos con un spot y ya les presento a mis invitados. Sí, mi amor, pero ahora tengo que irme a trabajar. Cuando vuelva del trabajo leemos, ¿dale? ¿Me prometes? Claro, te lo prometo. En Uruguay ocurren 40.000 accidentes laborales al año. Muchos de ellos podrían evitarse utilizando las medidas de seguridad adecuadas. Si sos empleador, debes suministrarlas. Si sos trabajador, exigilas y utilizalas. Tu trabajo más importante es proteger la vida. Cuídate mucho, por vos y por quienes te esperan. Y es un gusto ya tener en los estudios a Luis Puch, es inspector general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Héctor Abad es secretario de Higiene y Seguridad Laboral del Zunca. Bienvenidos, un gusto recibirlos a ambos. Muchas gracias. En un momento decíamos, aumentaron los accidentes, ustedes llegaron y estábamos conversando de lo que ocurrió ayer en una casa particular, en La Teja, donde un obrero estaba arreglando un techo liviano, cayó y falleció. Y esto es algo que, Héctor, ha venido lamentablemente en aumento. ¿Es así? ¿Por qué están ocurriendo o nos estamos enterando de tantos accidentes? Bueno, ustedes presentaban hace un rato el spot de que hay 40.000 siniestros por año en los últimos tiempos y que se refleja tal vez, ¿no?, en lo que tiene que ver precisamente con las muertes en estos últimos tiempos de trabajadores de nuestro sector. Pero es cierto que en la realidad, en nuestra opinión, de nuestro sindicato, de malas políticas anteriores que ha generado un crecimiento en los accidentes de trabajo. Malas políticas que ha llevado otras administraciones en la cual no se ha controlado como se ha venido controlando hace un tiempo atrás. Y esto lleva de que en el mundo del trabajo, al no haber control, la presencia del inspector de trabajo, no se cumplen las normas de seguridad. ¿No? Nosotros vimos que en los últimos años ha venido creciendo permanentemente los accidentes de trabajo. Es más, los datos que hay actualizados son de 2024 y no finalizado el año. Todavía el Banco Seguro de Estado por lo menos no hizo público la información de todo el año 2024. Se ve los datos hasta 2024, pero 3 trimestres de 2024 y estamos por encima de los 35.000, 36.000 trabajadores que han ido al Banco Seguro de Estado. Y esto lleva a preocuparnos porque estos números tan altos, yo creo que si el Banco Seguro de Estado cierra la información 2024, la hace pública, yo creo que vamos a superar los 40.000 trabajadores. Lo vamos a superar. Va a ser aún más. Va a ser aún más, ¿no? Pero esta preocupación que hoy tenemos, ya la tuvimos hace unos años atrás, por allá por el 2012, donde nosotros habíamos lanzado también una campaña muy importante, también las tres
los tres actores, tanto como el Ministerio de Trabajo, nosotros y los empresarios, donde generó un cambio radical, donde hubieron mayor y mejor control por parte de la Inspección de Trabajo. Se ha contratado mucho más inspectores, ha habido responsabilidad de todos los actores que están dentro de la obra en hacer cumplir las medidas de seguridad. Bueno, esto en los últimos tiempos ha cambiado radicalmente. Puch, bienvenido también, un gusto. Muchas gracias. Esta situación, ¿no?, de que los accidentes han ido en aumento, ¿cuál es un poco el rol de la inspección? ¿Qué es lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo? Me consta que estamos hablando de todo el país, me consta que estuviste en Bella Unión, estamos hablando ahora de un caso en particular en Montevideo, pero ocurre en todo el país. ¿Cuál es un poco la tarea, la función que tiene que cumplir la inspección? Bueno, yo comparto que la ausencia del Estado en el contralor de todo lo que es la normativa laboral provoca el aumento de la siniestralidad y al mismo tiempo eso ha tenido variantes. Héctor decía 2012, 2013, allí hubo un proceso importante en el cual la sola discusión de la ley de responsabilidad penal del empleador, esa ley que se decía que tenía como objetivo que los patrones fueran presos y demás, y que decíamos no, tiene como objetivo incentivar la prevención, bueno, trajo como resultado cambios en la organización del trabajo, el contratar más técnicos prevencionistas, el generar un cambio cultural en todos los actores, en el gobierno, en los trabajadores, en los empleadores. En los últimos tiempos, en el último periodo, podríamos decir, ha habido una baja, desde nuestro punto de vista, en el contralor por parte de la fiscalización, por parte del Ministerio de Trabajo, y esa es una de las causas, no es la única, pero es una de las causas. Cuando nosotros asumimos, teniendo en cuenta esos datos que decía Héctor, que yo comparto plenamente, cuando el Banco de Seguros de todo el año lo que pasó en el 2024, seguramente y lamentablemente vamos a tener cifras mayores a esos 40.000 accidentes laborales y a esos más de 32 trabajadores muertos por año. Nosotros cuando asumimos nos planteamos un compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo que implica prevención, fiscalización, capacitación y un cambio cultural del Estado, que muchas veces no tiene percepción del riesgo, de los trabajadores y los empleadores. Y esta campaña concretamente que se lanzó por parte de los actores de la construcción, el sindicato, las cámaras y el Ministerio de Trabajo, es de alguna manera un reflejo de cómo hay que trabajar. En la construcción hay una larga historia de negociación bipartita y tripartita y de ocuparse verdaderamente en los temas de seguridad. Creo que eso es un valor importante, un valor agregado. Esta campaña cumple un objetivo importante de prevención al cual se le va a agregar otra en un par de semanas, que es una campaña ya no en la construcción, sino a nivel general, encarada por el Banco de Seguros, el Ministerio de Trabajo y la OIT. La prevención es fundamental, el cumplimiento de las normas es fundamental. Yo me pregunto, Héctor, dos situaciones distintas. ¿Cuánto los trabajadores usan o no usan los implementos que tienen que usar? Y cuánto el trabajador, si no tiene todos los implementos, puede plantear, porque no es fácil hacer planteos en los trabajos, todos lo sabemos. Entonces, ¿en qué medida sí es posible? Bueno, usted sabe que en la construcción es un sector muy particular porque tiene una alta rotación de trabajadores, ingresan nuevos y salen trabajadores, como así también las obras terminan muy pronto para el trabajador. Muchas veces es más el tiempo que anda buscando trabajo estando en el seguro de paro, ¿no?, que estar trabajando. Y eso lleva a que si no hay un control, como decíamos, por parte de la Inspección General de Trabajo, que marque presencia, porque es imposible que la Inspección de Trabajo esté en todo lugar donde hay trabajadores, es imposible, no alcanzaría nunca los inspectores para llegar a estar en todo lugar, pero es cierto, ¿no?, que estar
presencia en la inspección de trabajo genera un cambio cultural donde esa preocupación por parte de quien ejerce el poder de dirección en el lugar de trabajo, bueno, hace aplicar y que se cumplan las medidas de seguridad. Muchas veces los trabajadores cuando encuentran el trabajo y lo exponen a determinadas tareas y a determinadas posiciones que hay peligro de tener un accidente, bueno, lamentablemente, por no reclamar los implementos que le corresponde, ¿no? Por no ser el primero que lo corte en la obra, por ejemplo, un carpintero en una obra puede durar 5 o 6 meses, tal vez un año con un poco de suerte. Si ese trabajador, ¿no? Que uno de lo que más exige los implementos de seguridad, ¿no? Tal vez sea como causa uno de los primeros en cortarle, cuando hay un avance en la obra, cortarle el trabajo. Y eso indudablemente no es que lo hacen todos los trabajadores, pero pasa sobre todo en obras que no están muy controladas por el Estado, obras que a veces, está bien, los lineamientos que marca las cámaras empresariales para sus afiliados no están afiliadas a las cámaras, bueno, pasan en diferentes... Pasan un conjunto de hechos. Por ejemplo, Luis, cuando fuiste a Bella Unión, ¿qué realidad encontraste? Bueno, nosotros estamos en Bella Unión desde antes que comenzara esta zafra. Fuimos el 3 de abril, enseguida que largamos el compromiso nacional, hablamos con empleadores y trabajadores, hicimos recorridas y cuando comenzó la zafra, el 12 de mayo ya habíamos hecho una capacitación específica por parte de inspectores para todos los actores. La situación que nos encontramos en mayo era deplorable. Las condiciones de vivienda de los trabajadores que están durante toda la zafra, 5 o 6 meses, el tema de la ausencia de agua potable, la falta de prevención, de protocolos de prevención y de acciones concretas si un trabajador se accidentaba con las herramientas sumamente filosas que utilizan para cortar caña, o si lo mordía una víbora venenosa, cosa que es habitual en la zafra, no había mecanismos para trasladarlo en forma inmediata. Nosotros fuimos, intimamos en algunos casos, clausuramos locales de vivienda que eran deplorables en otros, y esa situación, la presencia permanente en estos meses del Estado, la capacitación a trabajadores y empleadores dio como resultado un cambio que yo digo que ha sido sustancial, reconocido por quienes están allí trabajando, por los cañeros y por los propios empleadores. ¿Qué nos estamos planteando? Bueno, mantener esa situación de prevención y mejorarla, pero no que se termine ahora cuando termina la zafra, que después en la siembra que se da en meses posteriores y en las zafras venideras, esos mecanismos de protección que van en beneficio de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores se mantengan y se profundicen. Esa receptividad que fue muy buena, ahora queremos trasladarla y estuvimos la semana pasada en el Citrus y en las canteras de piedra, donde hay situaciones realmente en algunos casos deplorables y bueno, y donde ha habido situaciones en las canteras de piedra muy graves en los últimos años. La idea es, como decía Héctor, tenemos muchas dificultades en cantidad de inspectores y demás, pero el compromiso es llegar a todo el país y que se dé el mensaje de que el Estado ya no va a estar ausente. Y eso es fundamental. Estamos hablando de qué cantidad de inspectores para todo el país. En este momento, 86 inspectores, cuando sería necesario un cuerpo de 130 inspectores, y apenas 14 abogados que son los que procesan toda la documentación que hacen los inspectores. Por tanto, una de las cosas que estamos trabajando en este momento es un concurso interno para 8 inspectores y el año próximo un concurso público para otros 8 inspectores que realmente no van a resolver el tema, pero van a dar una situación distinta, porque además tenemos en este periodo, lógicamente, una cantidad de inspectores que se jubilan. Entonces, lo hemos planteado al ministro, se le ha trasladado a Presidencia de la República la necesidad de dotar de mayor recursos porque son fundamentales para preservar la vida, ¿no? Evidentemente, los controles hacen que las obras estén registradas. He podido conversar por estos días con gente que trabaja precisamente como prevencionistas en obras y me han dicho que
lamentablemente hay obras de pronto de porte muy, pero muy importante y no tienen un prevencionista, que es clave a la hora de pensar en la seguridad de los trabajadores. Es así, Héctor, hay muchas dificultades en ese aspecto. Es cierto, sí. Bueno, precisamente en el accidente de ayer, yo me imagino, y con toda la disculpa del caso, que esas personas que contrataron a ese trabajador, no sé en qué condiciones contrataron, no debe haber pasado nunca por la inspección de trabajo a presentar documentación sobre un plan de seguridad para el trabajo que iban a hacer. Entonces, mucho menos va a tener un técnico profesionista. Claro. Como de ese tipo de obra, como hay otras también, como decía, deporte mucho más grande. Que tampoco pagan, contratan en esos definitiva, los aportes. Vos me decías que ahora el Banco de Seguros va a iniciar una campaña para todas las áreas, porque estaba leyendo que además de la construcción, que además del área rural, empiezan a haber también accidentes en la actividad portuaria. Y te diría que la mayor cantidad de accidentes laborales registrados en estos años son en el transporte. ¿Por qué? Porque el tema de la precarización del trabajo es el mayor caldo de cultivo para la inseguridad. Trabajador que tiene que trabajar más horas porque le pagan por kilometraje, tanto en transporte de carga como los transportistas de pasajeros a nivel interdepartamental, muchas veces el trabajador tiene que trabajar más horas para lograr un kilometraje que le permita un salario decoroso. Cuando hoy, a través de los radares, que está muy bien que se pongan, se enlentece el tránsito hacia las distintas zonas del país. Entonces el trabajador, para no ver menguado su salario, necesita hacer más horas, descansar menos. Y eso es un factor fundamental. La precarización en el trabajo en todas las áreas, ¿no? Si un trabajador lo contratan por día o por semana, no sabe si la semana próxima va a trabajar, el salario es muy bajo, la preocupación de ese trabajador no va a ser exigir condiciones de seguridad, va a ser tener un trabajo, aceptar cualquier condición. Y una de las cosas que es fundamental es a veces nos preguntamos, ¿el trabajador tenía los implementos de seguridad? Antes de los implementos de seguridad tiene que haber un ambiente seguro de trabajo. Un techo que está en condiciones de que al pisarlo puede provocar una caída, ahí no se puede trabajar independientemente que tengas lo que tengas. Hay que cambiar los ambientes de trabajo y muchas veces eso, por la informalidad, no se practica. Gracias a ambos por haber venido esta mañana. Nosotros seguimos en 5 Sentidos.